Bueno, queridos hermanos, vengo a ustedes en el precioso y glorioso y bendito nombre de nuestro santo llamado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Queridos hermanos, hoy he recibido una visión de parte del Señor. He visto a nuestro amado Señor Jesucristo como muchas veces antes he visto a mi Señor Jesús aparecerme en sueños, en visiones en sueños. Son visiones en sueños como que si estuviera con los ojos cerrados pero despierto. Varias veces el Señor se me ha aparecido de esta manera y me ha hablado o me ha mostrado eventos y acontecimientos actuales con respecto a alguna iglesia o con respecto a algunos siervos. Y hoy el Señor se me apareció día 9 de marzo del 2017. Se me apareció esta mañana en revelación por sueños. Como les digo ahora, es una revelación en sueño, como que yo estaba despierto con los ojos cerrados y el Señor me estaba mostrando la condición de la iglesia que Él tiene sobre la tierra. Y Él me mostraba la condición de la iglesia y yo lloraba mucho. Yo lloraba y lloraba y lloraba mientras el Señor me mostraba la condición de la iglesia. Y resulta ser, queridos hermanos, que yo pensaba que mi esposa, que estaba acostada a mi lado, estaba escuchando como yo lloraba. Pero era la visión en sueños que yo tenía y lo que el Señor Jesús me mostraba. En cierta oportunidad el Señor me mostraba, hace varios años, con respecto a los que se van a quedar por causa de estar en tibieza espiritual, por causa de tener algunos pecados no confesados, porque no hacen conforme a lo que está escrito. Pero esta vez, queridos hermanos, el Señor me mostraba que no había santidad en su iglesia, que la iglesia estaba sin santidad y cada uno hacía lo que mejor le pareciera. Cada uno estaba edificando a su prójimo como a ellos les parecía. Y esta iglesia es la iglesia que no agrada a Dios. Esta no es la iglesia que Jesús, nuestro Señor, va a venir a buscar. Esta iglesia, querido hermano, estaba en una tibieza espiritual, podemos decir, y yo lloraba mucho por ver la forma en que se manejaba la iglesia en todo el mundo, queridos hermanos. La iglesia de todo el mundo estaba en un estado de tibieza espiritual. Habían dejado la santidad, el amor de un hermano hacia otro hermano. Cada uno hacía lo que mejor le pareciera de acuerdo a lo que ellos interpretaban en las santas escrituras, de acuerdo a sus propios corazones. Es una iglesia que está en tibieza espiritual, es una iglesia que no va a ser salva. Y el Señor tiene todos sus dones. El Señor tiene todo su poder en su palabra, en esta santa escritura. Y mientras Él me mostraba el estado de la iglesia, yo lloraba mucho y no podía dejar de llorar. Y después, cuando yo me levanto y estaba ahí desayunando con mi esposa, le digo:
el Señor se me apareció en sueño, estuve con el Señor y me mostraba y no pude seguir hablando con mi esposa por causa de la unción, del Espíritu Santo en mí, por causa de la visión que había tenido del Señor y de cómo yo lloraba en visión y estaba llorando ahora justamente con mi esposa cuando estábamos desayunando. Es una experiencia, queridos hermanos, espiritual muy fuerte. Yo he visto al Señor en muchas oportunidades, Él se ha aparecido a mi vida, me ha mostrado cosas que van a acontecer y que acontecen, me ha mostrado condiciones de siervo, me ha mostrado condiciones de muchos siervos en muchos lugares de esta tierra. Y el Señor ahora me ha mostrado cómo se está manejando la iglesia, cómo la iglesia está sobre la tierra. La iglesia está en tibieza espiritual, queridos hermanos. No tienen la unción del Espíritu Santo. La iglesia del Señor anda a tientas, queridos hermanos. Anda en tinieblas y en oscuridad, porque no les ha alumbrado la unción del Espíritu Santo. En muchas partes de la tierra, la iglesia está sin la unción del Santo. Ahora le voy a leer el versículo que está acorde a la visión que el Señor me ha dado. Dice así en primera epístola de San Juan, en el capítulo 2, versículo 27 en adelante. La palabra del Señor dice de esta manera: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña, os ha enseñado, permaneced en Él. Esto es el Espíritu Santo ministrando a los santos dentro de la congregación. Primeramente, queridos hermanos, el Espíritu Santo ministrando la vida de aquellos siervos que están hoy dentro de la iglesia de Jesucristo, para que esto puedan edificar a la iglesia, a fin de que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo, para que cuando Él venga no nos halle durmiendo. Y dice así el versículo 28: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Nuestro Señor Jesucristo nos dice acá que tenemos que permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste no tengamos que salir avergonzados y alejarnos de su presencia. Cuando Él venga, querido hermano, viene a buscar una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. El Señor me dijo que todavía están latentes todas las promesas que Él ha hecho para la iglesia. Él le ha prometido a la iglesia darle poder y autoridad para que la iglesia tenga con qué hacerle frente a este mundo. La iglesia, queridos hermanos, en estos últimos tiempos está haciéndole frente a este mundo con la carne, esgrimiendo la palabra del Señor, pero sin el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios en la iglesia.
El Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia al triunfo en Cristo Jesús. Y la iglesia hoy está esgrimiendo la palabra del Señor sin que el poder del Espíritu Santo esté fluyendo de continuo dentro de la iglesia. El Señor ha dejado establecido dentro de las Escrituras todo el poder que Él nos da a nosotros. Voy a leerle lo que dice en San Marcos 16, versículo 15. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es algo que hoy no está haciendo la iglesia del Señor en un 95% sobre la tierra. No tienen poder para echar fuera demonios. Solamente echan, digamos, de palabra. Por el conocimiento de las Escrituras, ellos creen que están echando fuera demonios. Pero no es así. La iglesia no tiene poder sobrenatural, no tiene poder y no conoce al enemigo, el diablo. No conoce los demonios. Dice él: en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Eso es lo que está faltando en la iglesia hoy en día, queridos hermanos. No habla la iglesia en lenguas. Solamente el pastor o el profeta o el apóstol o el evangelista habla y balbucea algunas lenguas mientras está predicando dentro de la congregación, pero no son lenguas fluidas, no son lenguas que se comuniquen con Dios. Dios dice que necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros hablamos en lengua, no hablamos en lengua hacia los hombres, sino hablamos misterios con Dios. Nosotros no sabemos qué le decimos a Dios cuando nosotros hablamos en lenguas. Pero Dios sí sabe, y por ese motivo, cuando nosotros hablamos con Él, Él nos edifica espiritualmente, Dios, y nos da todas las cosas que nosotros le hayamos pedido. Dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Queridos hermanos, esto es poder de Dios. Tomar en las manos serpiente literalmente y tomar en las manos serpiente espiritualmente. Jesús le dijo: yo les doy poder y autoridad para hollar, o sea, para pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza de Satanás, y nada los podrá dañar. Eso significa tomar en las manos serpientes. O sea, nosotros podemos tomar espiritualmente, queridos hermanos, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, a los demonios, pisotearlos y deshacer todas las obras del diablo en contra de nuestras vidas y en contra del crecimiento de la iglesia. Y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Queridos hermanos, todavía no ha llegado el tiempo en que muchos van a ser seducidos y van a ser muertos por causa de beber algún veneno que le den mayormente a los siervos que no están llenos del Espíritu Santo, que solamente balbucean algunas lenguas cuando están allí predicando en el púlpito. Dice: si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos
pondrán sus manos y sanarán. Nuestras manos, queridos hermanos, por la fe en Jesucristo, se manifestará el poder de Dios, se manifestará el poder de Jesucristo, se manifestará el poder del Espíritu Santo, pero siempre y cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros como siervos de Dios estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos poder y autoridad para trasladar el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Puede ser mediante una de nuestras prédicas que el Espíritu Santo descienda sobre la iglesia y los llene a todos y hable nuevas lenguas y se manifiesten los dones espirituales. Ese es el poder que nos deja Jesucristo. En Mateo 10, Jesús le envía a los 12 discípulos, los envía que vayan y practiquen lo que Él había hecho y les había enseñado durante 2 años al menos, 2 años y medio o 3 casi años. Jesús lo estuvo enseñando. Jesús andaba con todos los discípulos, iba por las ciudades de Jerusalén, por todas las ciudades de Israel, y en todos los lugares el Señor levantaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, multiplicaba el pan y los peces, paraba las tormentas, hacía que el mar se aquietara, paraba los vientos, secaba los árboles que no daban fruto. Cuando él tenía hambre y veía un árbol y quería comer una breva, un higo de una higuera, y fue a buscar un higo y no había, entonces él la maldijo a la planta y la planta se secó desde la raíz para arriba. Y dice, cuando mandó a los 12 en Mateo 10, versículo 5, y a estos 12 se envió Jesús y le dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, o sea, no vayan a los gentiles, a los que no son hijos de Israel, porque primeramente él vino por su pueblo, el pueblo Israel. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Ciudad de samaritanos quiere decir los judíos que se habían casado con extranjeros. Habían hecho una unión desigual que no agradaba a Dios. A esos Dios los reservaba para después. Sino id antes, dice, antes que nada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de los cielos. O sea, por la fe, los 12 tenían a Jesús morando dentro de sus corazones y todas las enseñanzas, porque Él sopló sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y ellos pudieron ir con el mandato de Jesús, un mandato limitado, pero dice de la manera siguiente, el reino de los cielos se ha acercado, predicad que Jesucristo ha venido, que el Mesías ha venido. Y lo primero que le dice, sanad de enfermos. Primeramente, queridos hermanos, yo le quería traer lo siguiente. En el versículo, en el capítulo 10 de Mateo, un poquito antes, en el versículo 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Primeramente Jesús le da poder y autoridad a los discípulos
para echar fuera demonios. Lo primero que tenían que hacer los discípulos era echar fuera los demonios que estaban teniendo sus casas en las vidas de todos aquellos israelitas. Porque como Israel había caído de la gracia de Dios y los profetas habían cesado en aquel tiempo por 400 años, entonces los espíritus inmundos se hacían pasar por dioses en el pueblo de Israel. Entonces Jesús les dice que les dio autoridad para que echasen fuera a los demonios. Primeramente, la persona tiene que ser liberada del poder de los espíritus inmundos. Para echar fuera a los demonios hay que tener la unción del Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. No se puede echar demonios por el simple hecho de querer echar demonios. Si uno no tiene el poder del Espíritu Santo, si uno no tiene el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, no tenemos poder para echar demonios. Y dice, echarse fuera de demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después dice el nombre de los 12 discípulos. Y acá dice, sanad enfermo, en el versículo 8, capítulo 10 de Mateo, sanad enfermo, limpiad leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que ha acontecido, queridos hermanos, que esto es lo que ha pasado con la iglesia, es que como se han visto los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, todos aquellos que se hayan puesto un título y no hayan sido enviados por Jesucristo y que se hayan puesto a una iglesia evangélica y que tengan una cierta cantidad de hermanos dentro de la congregación, estos están haciendo lucro, como decía Pedro, lucraban con los hermanos en aquel tiempo y hoy lucran. Entonces no está este poder y la iglesia duerme. Los hombres reciben un evangelio, pero un evangelio sin poder, porque no hay sanidad en las iglesias. Nadie resucita a un muerto. ¿Quién limpia a un leproso? Sana toda enfermedad y toda dolencia. Las dolencias en el cuerpo, hermanos queridos, no es lo mismo que la enfermedad. Hay muchas veces que nos duele la cintura, los huesos, nos duelen las carnes, nos duelen los órganos de nuestro cuerpo. Y hay muchas veces que nosotros tenemos enfermedades que también causan dolor en nuestros cuerpos, en nuestra carne, en nuestra alma. Todo nuestro ser se ve atormentado por esta clase de demonios, de espíritus inmundos que ponen nuestra enfermedad en nuestros cuerpos. Porque Dios no nos creó a nosotros para que nosotros nos enfermemos. Dios nos creó a nosotros para que seamos libres y sanos. ¿Por qué, querido hermano? Porque sabía Dios que iba a venir el diablo, iba a engañar al pueblo de Dios y lo iba a sacar de la gracia de Dios. Por eso Jesús les dice que vayan primeramente al pueblo de Dios, a los israelitas, al pueblo de Israel. Y le dice, de gracia recibiste, recibieron el poder de sanar a enfermos, limpiar leprosos, resucitar los muertos, echar fuera demonios. De gracia recibieron, dadlo de gracia. Dice, no os proveáis ni de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento dice, pero no dice el obrero es digno de que se haga rico, millonario a causa del evangelio. Más dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno,
se busca una persona digna, una persona que quizás esté pasando por algunas necesidades, tenga enfermedades y dolencias, pero son personas dignas, personas que no están en la parapsicología, en el espiritismo, en la hechicería, adorando imágenes y todas esas cosas. ¿Quién es digno? Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si algunos no los recibieren ni oyeren estas palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y la situación de aquella ciudad, de aquella casa, de aquel lugar donde Dios ha mandado a sus siervos para predicar el Evangelio, la condición que va a pasar ese lugar donde no se recibió a los enviados del Señor, va a venir a ser como Sodoma y Gomorra. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Van a ir a parar al infierno. Dios nos ha dado poder y autoridad en su precioso nombre para que nosotros tengamos ese poder y esa autoridad, para que nosotros podamos así ir llevando esta palabra que dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo y se ha acercado a nosotros. El Señor Jesucristo vive en nuestras vidas. Si el Señor no está viviendo en tu vida, entonces tú eres un creyente que ha creído en la palabra, pero que no ha recibido a Jesús en su corazón. Tú has dicho que has recibido a Jesús, pero si Jesús está viviendo en tu corazón, entonces lo primero que va a venir a tu vida va a ser el Espíritu Santo. La unción de Jesucristo es el Espíritu Santo, porque Él dijo: no vayan a hacer nada. En el libro de los Hechos, cuando Él muere, resucita, se levanta y se presenta vivo delante de los discípulos durante 40 días y 40 noches, y un día es tomado y llevado a los cielos, les dijo, antes de ir al cielo, les dijo, antes de subir, Señor, en la nube que lo llevó a la presencia del Padre, les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque era necesario que yo me vaya, dice el Señor, para que pueda descender el Espíritu Santo sobre vosotros. Mientras que yo estoy acá, yo les doy poder y autoridad, pero cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dará poder y autoridad en mi nombre, para que ustedes pongan por obra todo lo que le acabo de enumerar. Pero no se hagan ricos. No se hagan ricos por causa del Evangelio, porque eso va a destruir la obra de Jesucristo. Van a caer en lazos del diablo, le dijo Jesús. Y cuando yo venga, voy a hallar una iglesia sin poder. Y eso es lo que está pasando ahora, queridos hermanos. El Señor me ha dicho que la iglesia no tiene poder. La iglesia anda en tiniebla y en oscuridad. La iglesia no ejerce el poder que la Biblia le da a los creyentes. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el Espíritu Santo no ha descendido sobre la iglesia como Jesús quiere que descienda. Hay muchos de aquellos llamados siervos que cuando ellos están predicando dentro de sus iglesias no desciende el Espíritu Santo, porque ellos mismos no tienen el Espíritu Santo, porque ellos han sido engañados y ellos balbucean algunas lenguas, pero no son lenguas que hayan venido de parte del Espíritu Santo. Jesús les dijo claramente: no salgan a hacer nada si no son llenos del Espíritu Santo. Y Pablo dice bien claro: y puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, segundo los profetas, tercero los evangelistas, cuarto los pastores y quinto los maestros.
los pone Dios en la iglesia. Dios los toma de entre los que han creído en Él, los toma, los llena del Espíritu Santo y los pone en la iglesia para que ellos vayan y lleven este evangelio y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo ha venido en cuerpo, Jesucristo ha venido en carne, y Él murió y padeció por nosotros, y ahora ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el mensaje que tienen que llevar. Y le dijo: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. Eso sería lo común y lo vulgar dentro de la iglesia que tendrían que hacer todos aquellos que estén bautizados con el Espíritu Santo. Esto no es algo que sea solamente para lo que son los pastores o algún apóstol que se haya hecho una iglesia o algún profeta que se haya hecho una iglesia. Esto es, queridos hermanos, para todos aquellos que el Espíritu Santo haya elegido dentro de la iglesia para darle un don espiritual cuando lo haya bautizado, y con esos dones espirituales la iglesia va esparciendo y va dando esas señales que Jesús dijo que se manifestarían cuando haya venido el Espíritu Santo en la iglesia, queridos hermanos. La iglesia somos todos nosotros. No es para los pastores, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los evangelistas, ni los maestros del Espíritu Santo. Es para toda la iglesia del Señor. Por eso el Señor está viendo que la iglesia ha fallado. La iglesia anda en tinieblas. La iglesia anda palpando en la oscuridad espiritual. La iglesia, queridos hermanos, por más que canten, alaben, no tienen el poder de Dios, no están sellados para vida eterna. El que te sella para vida eterna es el Espíritu Santo. Y si Jesús viene y aparece y tú no estás sellado por el Espíritu Santo para salvación y vida eterna, entonces, querido, vas a tener que salir huyendo, avergonzado de la presencia del Señor. ¿Por qué, querido hermano? Porque en los 4 evangelios y en todos los libros del Nuevo Testamento dice claramente cómo es la vida de un creyente y cómo se tiene que comportar la iglesia. En el libro del Apocalipsis, Jesús le revela a Juan el estado de las iglesias en aquel tiempo, y ese es el estado actual de la iglesia, querido hermano. Ahora estamos en un estado en que la iglesia, hermano, se guían y se basan más por lo que están viendo que por el Espíritu. Ellos no están andando por fe. La iglesia hoy anda por vista. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. La iglesia hoy anda según lo que ve. Bendito sea Jesús. No anda como Dios quiere que ande. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Y vamos a ver en qué estado se encuentra la iglesia del Señor en estos momentos. El Señor dice que la iglesia está de esta manera. Apocalipsis 3:14. Y le dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. El ángel de la iglesia de la Odisea es el pastor, el que está pastoreando la iglesia. Ese es el ángel de la iglesia de la Odisea, el que está pastoreando la iglesia. He aquí el amén. El amén de Jesús, el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios. Jesús dice esto: yo conozco tus obras
Bendito sea nuestro Señor. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, eso quiere decir, queridos hermanos, que este pastor no tenía el poder del Espíritu Santo. Tenía una iglesia grande y estaba viviendo de los hermanos. Si el pastor, querido hermano, llega a poseer alguna clase de bienes materiales de este mundo, pero está lleno del Espíritu Santo, no es pecado. Podés vivir bien, siempre y cuando te hayas fijado en los hermanos más pobres y estén a la misma altura que estás viviendo tú, porque tú tienes una ventaja. Tomas las ofrendas y tomas el diezmo de los hermanos. De esa manera tú tienes bienes materiales de este mundo y estás viviendo mejor que los hermanos pobres. Y cuando viene un hermano pobre a la iglesia, primero no le das, que le dé Dios. Por eso le dice, ojalá que fuese frío o caliente. Porque si estás frío, querido hermano, el Espíritu Santo te calienta, te llena y te calienta. Pero cuando tú estás poniendo la vista en las cosas que se ven de este mundo, en la cantidad de fieles que tú tienes, en el templo que tú quieres fabricar, en las sillas, en toda la orquesta que vas a poner adelante para entretener a los hermanos, porque no vas a alabar a Dios si estás tibio. Pero cuando eres tibio, le dice el Señor, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque el tibio, hermano, es el que baja la mirada a ver las cosas de este mundo y no quiere andar conforme al Espíritu Santo. Y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice Jesús, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y andas desnudo. Tú no sabes todas esas cosas. Yo te veo espiritualmente de esa manera. Tú te verás bien vestido, en un buen auto, en una buena casa, con la iglesia que cada día crece, que van llegando y llegando almas, pero llegan almas porque tú le estás mintiendo, porque tú no le estás diciendo cómo tienes que preparar una alma para que ésta sea salva. No la estás edificando. ¿Por qué? Porque eres un tibio, porque no tienes la mirada en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Querido hermano, de esa manera tú tienes una iglesia que está confesando el nombre de Jesús, pero la iglesia está como eres tú, miserable, pobre, pobreza espiritual, ciego espiritual y desnudo. No estás vestido de Jesucristo. El estar desnudo significa estar sin la presencia de Jesucristo en tu vida. Eso significa estar desnudo. Ciego sabemos que es ceguera espiritual. Vas guiando un pueblo al mismo hoyo donde vas a ir a caer tú. Así dijo Jesús. Todos los ciegos que guían a otros ciegos van a caer en el mismo pozo. O sea que vas llevando una iglesia a la perdición eterna, pobre, porque eres un pobre espiritual. Aunque tú te creas que con la riqueza y con la esplenditud que hay dentro de tu congregación, tú estás ya alcanzando la cima, son mentiras. Tú eres un desventurado, no eres un bienaventurado. No hay ninguna bienaventuranza en tu vida. Estás llevando una iglesia a la ceguera espiritual. Esto es lo que me mostraba el Espíritu Santo. Esto es lo que me mostraba mi Señor Jesucristo
cuando yo le vi esta mañana. Me mostraba una iglesia que andaba palpando en la oscuridad, digamos como si fueran ciegos, pero espirituales, palpando en la oscuridad, en las tinieblas. Y yo lloraba mucho por esa condición de la iglesia. Por eso le dices, y no sabes que tú eres un desventurado. Y hay muchos pastores que tienen megas iglesias a los cuales yo he ido en algún tiempo y le he dicho lo que el Señor le decía, que él era un ciego y desventurado, y me han corrido, querido hermano. Y ellos tienen iglesias, megas iglesias, con grandes templos, con aire acondicionado, y no le importa la condición del hermano, lo único que le importa es cuánto ellos creen que están agradando a Dios con toda la esplenditud que tienen ellos dentro de los templos, porque se creen que van a engañar a Dios, mientras que están viendo que los hermanos que están allí no hablan en lengua, no tienen poder, no tienen dones espirituales, no sirven como iglesia, no pueden sanar enfermos, no echan fuera demonios. Los de la iglesia, los que están allí escuchándolo cada día de reunión, lo único que saben hacer estos son pedirle el diezmo y pedirle las ofrendas y crecer cada día más y crecer el número. ¿Por qué? Porque no le dicen a la iglesia cómo tienen que estar esperando el poder de Dios. Le leen la Biblia, no le predican. Le leen la Biblia, ponen unas pantallas gigantes y se ponen a leer la Biblia y hacen brrr, como si el Espíritu Santo lo estuviera moviendo y tocando. Ese es el espíritu de la carne. Bendito sea Jesucristo. Y ellos le hacen creer al pueblo que está sentado ahí que Dios está en ese predicador y dice, miren todo lo que hemos hecho. Miren cómo el mundo habla de nosotros. Si el mundo habla de ti y te alaba y te halaga, es porque no tienes a Jesús en tu corazón. Ahora, cuando el mundo te odie, te persiga y digan muchas cosas de ti mintiendo, entonces Jesucristo está dentro de tu corazón. Es totalmente contrario a lo que se predica hoy en las Escrituras, lo que se predica hoy en las iglesias. Las Escrituras no mienten, querido. Por tanto, yo te aconsejo, le dice, que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego significa pruebas. Pruebas, hermanos, nacer de vuelta. Si estás tibio, te va a vomitar de la boca. Pero si estás frío o caliente, puedes cambiar de posición. Si estás frío, Él te va a llevar a un estado de caliente. Si estás caliente, el Señor va a hacer crecer la iglesia. Dice que compres oro refinado en fuego para que seas rico espiritualmente. La riqueza espiritual viene a causa de las pruebas, queridos hermanos, de pasar por fuegos de prueba. El oro refinado en fuego, ese oro, querido hermano, es pasado por el fuego varias veces derretido y se le va sacando todas las alianzas que tenga, sea cobre, sea bronce, sea plomo. El oro va siendo refinado. Así nosotros tenemos que ser limpiados por el Espíritu Santo de toda clase de alianzas que nosotros podamos tener en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda llenarnos a nosotros y a través nuestro el Espíritu Santo pueda llenar a la iglesia. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, le dice el Señor. La vestidura blanca, querido hermano, es Jesucristo en tu vida. Y si estás desnudo, es porque Cristo no está en ti. Porque tú no estás amando la palabra del Señor. La palabra no permanece en tu vida. Lo que tú estás haciendo es mirando los bienes materiales de este mundo. Dice que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Porque cuando aparezca Jesús, que hemos leído recién, el versículo dice que vas a huir de su presencia avergonzado. ¿Por qué vas a huir de su presencia avergonzado? Porque estás desnudo. Y te vas a avergonzar de que Jesús te vea desnudo. Desnudo espiritualmente. Porque cuando tú crees en Jesús de limpio corazón, el Señor te viste de Él. Él te va a dar vestiduras blancas. Dios dice en Apocalipsis que te va a dar vestiduras blancas para que te vistas. Las vestiduras, queridos hermanos, son el poder del Espíritu Santo, Jesucristo viviendo en tu vida. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Querido hermano, el colirio antes era como si fuera una gotita para los ojos cuando tú tenías en medio, así que te ibas quedando sin visión. Bendito sea el poder del Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Jesús. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor ya está reprendiendo a todos los que ama. A este que estaba tibio, no, lo estaba reprendiendo, pero estos tibios no se vuelven al Señor. Yo conozco varios pastores adinerados con megas iglesias que nos dicen que no tienen necesidad de que yo les diga nada, que ellos están bien así y que ellos tienen grandes iglesias porque Dios está con ellos. Mentirosos, desventurados. La bienaventuranza no está en sus vidas. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, él está fuera de la congregación, en la parte de afuera está, querido hermano, y él está golpeando. Si alguno oye la voz de Jesús y sale de esa congregación donde está guiado como un ciego para caer juntamente con el ciego que lo está guiando al mismo pozo, entonces si alguno oye la voz, si alguno se aviva de alguna forma y sale de ese lugar, el Señor entrará en su corazón, lo vestirá de blanco, le pondrá un anillo en su dedo y entrará y cenará con él en su corazón y se manifestará el poder de Jesucristo en esa persona. Queridos hermanos, dice claramente las Escrituras que nosotros debemos andar en luz. Y San Juan dice claramente, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Y no quisieron dejar que la luz resplandeciera en ellos, porque no quisieron ser limpiados de pecados. Y eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia, querido hermano. Los hermanos que están dentro de la iglesia no están vestidos de Jesucristo y no están limpios de pecados. ¿Por qué? Porque el que lo está guiando los guía a un pozo y van a caer ambos en el mismo pozo. Toda la iglesia, querido hermano, va a caer en el mismo pozo que ese ciego está guiándote. Por eso, querido hermano, Jesús dice de esta manera, y yo lloraba mucho por causa de lo que Jesús me estaba mostrando. Yo le veía a él vestido de blanco, con sus cabellos blancos, con su barba blanca. Y hacía ya un tiempo largo que no veía a mi Señor. Y cada día yo le pedía al Espíritu Santo, abre mis ojos porque quiero ver a Jesús. Abre mis oídos porque quiero escuchar su voz audible. Quiero escucharlo, quiero verlo. Y el Señor hoy me mostró esta visión. Y esta prédica es la visión que Jesús me ha mostrado. Querido hermano, la iglesia está en tiniebla y en oscuridad. La iglesia está siendo guiada por ciegos, hombres que no han sido puestos por Jesús en la iglesia, hombres que a sí mismos se levantaron.
hombres que se han levantado a la fuerza, volteando a uno y a otro, haciendo al lado a los ungidos, echándolos al barranco. De esa manera ellos llegaron a ser los que son ahora, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, monseñor, porque hay monseñor también dentro de la iglesia, más que el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él venga, hermano, va a encontrar una iglesia que está en tinieblas y en oscuridad. Jesús dice, compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y compra oro refinado en fuego para que seas rico espiritual. Bendito sea el poderoso y glorioso nombre del Señor. Esta no es la última prédica que voy a hacer con respecto a esto. Voy a seguir exponiendo lo que Jesús me ha mostrado en este día. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Dios y Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, y bendito el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y justicia. Gloria sea a Dios. Bendiciones para toda la iglesia del Señor.